Job, capítulo 28, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lagar hay, lugar hay, cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca le conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualarán con ellas topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría, y dónde estará el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Este capítulo es la continuación del anterior. Aquí dice ciertamente, si se dan cuenta, cuando empieza, no dice quién es el que está hablando. Entonces, para saber quién, tenemos que ir al capítulo anterior. Dice, resumió Job su discurso y dijo, esto que leímos hoy también lo está diciendo Job. Aquí hay muchas cosas, todo lo que está aquí escrito, por algo Dios permitió que quedara escrito. Aquí habla básicamente de la sabiduría. Hoy, no sé si se dieron cuenta, pero vez tras vez, sabiduría, inteligencia, incluso cómo finaliza. 3 veces se nombra la sabiduría. Y en el último versículo dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Cuándo escribió esto Job? Job no lo escribió. ¿Cuándo se escribió esto de lo que sucedió con Job? Eso se escribió mucho antes de David. Mucho antes de David. David es el papá de Salomón. Y Salomón fue el que escribió los proverbios. Proverbios 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7, 1.7, 1.7. Eclesiastés 1.7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Del lugar de donde vinieron, allí vuelven para comenzar otra vez. Así vuelve y comienza, ¿no? Como un ciclo. Esos 2 libros los escribió Salomón. Eclesiastés, Salmos.
Proverbios, Eclesiastés y Proverbios. Primero Proverbios, Eclesiastés es como el testamento. Cuando una persona ya va a morir, así quedó el libro de Eclesiastés. Pero cuando miramos, estamos hablando 1.7, 1.7, ¿no? 1.7, 1.7. Curiosamente, la genealogía. Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde aparece la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 1, ¿no? Donde aparece el versículo 21, aparece el significado del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ese versículo, ¿qué aparece? La genealogía. ¿Qué aparece en el versículo 7? En Mateo capítulo 1, versículo 7. Habla de Salomón. Salomón engendró a Roboam. Y si miráramos así más adelante, todo curiosamente, ya no aparece Salomón, pero aparece Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1, versículo 7, es de Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículo 7, Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 7, él vino para testimonio, por testimonio, para dar testimonio. Ciertamente sigue hablando de la sabiduría, porque Juan el Bautista, él venía a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios. Aquí lo dice Job en el versículo 28. Lo dice Job. Mucho antes de que lo dijera Salomón, ya lo había dicho Job. Y aquí está registrado. Así, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Qué es el temor? No es sentir miedo como las personas que sienten miedo por los perros, ¿no? Hay personas que ven un perro y se asustan. Yo era uno de esos. A mí un perrito chiquito se me acercaba y empezaba a temblar. Pero no se refiere a ese tipo de temor, o ver una película de terror transmite temor. No, no se refiere a eso. Se refiere a temblar ante la palabra de Dios. ¿Qué persona puede temblar ante la palabra de Dios y qué persona no puede temblar ante la palabra de Dios? Existen esos dos tipos de personas. La persona que la palabra de Dios es como un consejo. La palabra de Dios es, sí, ahí parecen cosas lindas, cosas que le pueden ser útiles a uno, así. Pero hay personas que la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Suena como de pronto algo chistoso, pero no. La palabra de Dios, lo que Dios dijo y lo hará. Dios dijo y lo ejecutará. Vamos a mirar Juan, capítulo 1, versículo 7, donde aparece que Juan el Bautista vino por testimonio para dar testimonio. Dice Juan capítulo 1, versículo 7. De todos esos versículos que mencionamos, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7 de Proverbios, 1.7 de Eclesiastés, 1.7 de... hay 1.7 de Corintios también, de Primera de Corintios. Pero bueno, vamos a dejar hasta 1.7 de Juan. 1.7, Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué es esto de que este vino? Habla de Juan el Bautista. ¿Qué es eso de que él vino por testimonio para dar testimonio? ¿Qué significa? Y dice para que todos creyesen por él. Aquí aparece al final de este versículo algo muy importante. Sabemos que la fe